Hola, queridos amigos de la red de Emergencia. Es para nosotros un placer poder acercarnos a ustedes a través de este pequeño debate que estamos realizando. La verdad es que es muy grato para nosotros acercarnos a ustedes, conversar en un espacio de tiempo. Entonces, me gustaría que nos acompañen a lo largo de esta transmisión, ya que para nosotros es muy importante que ustedes puedan conocer acerca de nuestro tema, ¿no? Es un tema muy importante. Lo quisimos llamar guerra y epidemias. Y la pregunta que vamos a trabajar o que va a ser el eje de este debate es: ¿concientizan a la población? Quisiera decirles como introducción, hay una frase que dijo Albert Einstein y dijo: no sé con la guerra mundial, pero sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial. Palos y más. ¿Qué decir Albert Einstein? Una parte esencial de la guerra o algo que caracteriza es que muchas veces hay demasiadas muertes, y exactamente lo que sucede es que dentro de estas guerras, de estos conflictos, pues existen opiniones que evidentemente cambian a través de estos sucesos. Es muy diferenciado de las epidemias. Exactamente, epidemias es que también suceden muchas muertes y a su vez acaban de la población. Ahora sí, me gustaría entrar en el tema. Les quiero compartir que ahora las personas que nos acompañan el día de hoy es la licenciada Rocío Elidet López Mesa, de Relaciones Comerciales por el IPN, la licenciada Osiris Zúñiga Villagómez, licenciada en Derecho de la UNAM, la estudiante Claudia América Vega, de Ciencias Políticas también de la UAM, el licenciado Carlos Augusto Jiménez Carrillo, que es el licenciado del Ejército y de la Fuerza Aérea. Esto es muy importante porque también nuestro compañero trabaja en temas de seguridad y pues nos ha apoyado a través de sus cápsulas, entonces es muy importante que lo tengamos aquí. El licenciado Daniel Moisés Vázquez Escobar, licenciado en Derecho de la UNAM, la licenciada Rosa Marta Esquivel, que es contadora también de la UNAM, la licenciada Silvia Isabel Martínez Chico, que es licenciada en Derecho de la UNAM, la estudiante Génesis Ramírez Pérez, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y el estudiante Bernardo Ambriz, licenciado en Derecho de la UNAM. En este momento yo seré el moderador y me presento con ustedes. Soy el estudiante Rodrigo Jaramillo Cruz, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Entonces, me gustaría ahora sí que entremos en tema sobre la pregunta que es eje dentro de nuestro debate. ¿Alguien me podría comentar, y me gustaría empezar contigo, Carlos? ¿Concientizan a la población? ¿Las guerras y las epidemias concientizan a la población? ¿Tú qué piensas? Sí, por supuesto. De hecho, una de las principales formas que tenemos que tener en cuenta es que tengamos claro cuál es la definición de cada concepto. ¿Qué es una guerra? ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es un brote? ¿Qué es una pandemia? Para que podamos generar una opinión al respecto. Generalmente, ya sabemos, la guerra es un conflicto entre naciones, personas que en la temporalidad, pues obviamente sobrepasan generalmente la capacidad de respuesta de los sistemas. Y al final de cuentas, en cualquiera de esos dos desastres, por definición, muere gente, ¿sí? Y sí concientizan a la población. Hay pros y contras sobre este contexto, pero algo que debemos de tener claro es que este tipo de situaciones nos debe de dejar una enseñanza. Generalmente vamos a estar teniendo mucho aprendizaje, lecciones de vida, nos va a sensibilizar en muchas formas sobre este concepto, y la persona que no logre llegar a ese punto, ¿qué más tendría que ocurrir para que podamos decir que se requieren tomar acciones para no llegar a ese punto?
Inclusive todos los modelos de seguridad van diseñados para no llegar a un conflicto, siempre con la visión de administrar estos recursos para no llegar a ese punto. Ahora, si la pregunta es si se concientiza a la gente, por supuesto nos deja una gran lección como ha sido en el largo trayecto de la historia. Ya para cerrar, cuando se definió por primera vez las guerras, fue un concepto creado por el humano, pero desde que el humano pisa este mundo, ya existían las guerras para defensa de una tribu, para defensa de un territorio, de alimentos, etc. Muy buena participación. ¿Me podrías comentar, Daniel, tu opinión sobre este tema? Antes de que hablaras, me gustaría comentar esto, ¿no? Antes de que, como comentaba Charles, ¿qué era lo que pasaba? Alguien puede poner ahorita como ejemplo dentro del Facebook o de conversaciones, ¿no? Ah, no, pues sí, que se salgan las personas que están poco concientizadas porque se mueren y entonces pues ya no pasa nada, ¿no? ¿Qué opinión tú podrías decirnos a través de eso? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que exactamente piensa que es buena una epidemia o que es buena una guerra, ¿por qué? Porque se va a morir la población que es poco inteligente, podrá decir mucha gente a Eh, través de esos memes. yo creo que evidentemente la guerra y las epidemias atacan a la población más vulnerable, sobre todo hablando de la etapa de la enfermedad. Evidentemente los jóvenes son los que corren más riesgos. ¿Por qué? Por la falta de insumos, por ejemplo, en cuestión hospitalaria. Cuestiones de guerra son a veces los que más sufren cuando hay, bueno, no hemos estado en una guerra últimamente, gracias a Dios, pero definitivamente las principales características que faltan es la comida, ¿no? Entonces, cuanto más en la gente que tiene menos recursos, lo que nos marca la historia se termina también afectando a la población más pobre. Evidentemente, las epidemias cambian vidas, las guerras también lo cambian, y regularmente sí, el tema es qué pasa y cuál es ese cambio que genera. Regularmente yo lo considero más positivo que negativo, según nos marca la historia. Al final hay lapsos grandes de periodos de guerras y también hay un lapso de crecimiento en materia de médica, ¿no? Se está trabajando en este caso para una vacuna y al final es desarrollo médico muy de alto nivel, en el cual es parte del crecimiento humano y de las empresas. Es mi perspectiva, Rodri. Perfecto, qué bueno que tomas ese tema, ¿no? Hay cuestiones económicas que entran dentro de esta circunstancia y también políticas, ¿no? Dentro de México se trabajan políticas un poco diferentes a otros países. ¿Qué nos podrías comentar, Bernardo, acerca de este tema? Pues mira, enfocado en nuestro país, al menos yo podría decir que no están tomando las medidas adecuadas por el presidente ni por su gabinete. Esto con relación a las cifras oficiales por parte del gobierno federal, que pues muy pocas personas estoy seguro que las consideran ciertas, ya que precisamente y por medio de estudio de la UAM, una de las instituciones más reconocidas en nuestro país también, ellos estiman que a partir del 13 los cálculos eh, iban a ser de 55,000 personas contagiadas, o sea, nada que ver con la realidad que está planteando el gobierno federal. Y creo que es muy importante hacer énfasis en nuestra política nacional, puesto que considero que el presidente, junto con el subsecretario Hugo López-Gatell, no están tomando las medidas adecuadas ni pertinentes para hacerle notar a la población de los daños verdaderos que está sufriendo o que está atendiendo ahora mismo el país. Cabe destacar que es importante tener en cuenta que hay personas que por la naturaleza de su empleo no pueden dejar de laborar. Tienen que salir día tras día porque viven con lo que generen el mismo.
y por eso esto se puede alargar y prolongar más en el tiempo. Sin embargo, desde mi punto de vista, no se están tomando las medidas adecuadas a nivel nacional para poder combatir de manera clara y eficaz esta pandemia. Okay, muchas gracias. ¿Me querías comentar algo? Hola, sí, pues agregando un poco a lo que comentó Bernardo, es cierto que no se están tomando las medidas pertinentes o que tal vez las tomaron demasiado tarde, pero también muchas de las personas no tienen educación o mala información, no sé, que yo he escuchado decir que es como una estrategia política, que no es cierto, que no pasa nada. Entonces, la verdad yo lo he escuchado más en adultos de la tercera edad que a lo mejor no están bien informados, a lo mejor no tienen tanto acceso a información, a redes, a lo que nosotros usamos hoy en día para pues enterarnos de cómo están las cosas a nivel mundial. Entonces es un conjunto pues realmente muy malo el que no hayan tomado las medidas pertinentes desde un inicio. Ahora, sumando que muchas personas, aunque lo sepan o que no lo saben, no les está importando, o sea, esto se va a alargar más de lo que tenían previsto al principio, ¿no? Que era para finales de abril, ya se vio que no va a ser así. Sí, exactamente por eso tocábamos este tema, ¿no? Porque es importante ver las dos partes del tema de las guerras y de las epidemias. No son diferentes tanto en las muertes, en lo que generan, en el factor económico, en el factor mortal, exactamente. ¿Qué nos podrías decir, Marta, acerca del tema? ¿Tú qué opinas? ¿Sí nos puedes apoyar prendiendo tu micrófono, porfa? Mil disculpas. La guerra la estamos viviendo dentro de la epidemia, desde el punto de vista social, porque las personas nos hemos visto envueltas en una serie de dimes y diretes políticos, médicos y sociales, donde está el creer o no creer. Guerra hay desde que cualquier institución da alguna información y siempre hay quien va a replicar en contra de ella, que es falsa la información, que las cifras son diferentes, que no se están reflejando. Entonces, vivimos dentro de una guerra que finalmente, sea médica, sea política o del tipo que fuese esta guerra, no va a generar nada bueno, no está generando nada bueno. El día de hoy, por la guerra, por no pensar, porque no nos deja pensar realmente el estar pensando qué hace la persona que tenemos enfrente, la institución que está enfrente o el partido político que tenemos enfrente, el estar viendo qué hace el otro no permite que pensemos y generemos ideas de progreso, que es lo que hoy tendríamos que estar generando. Ya nos metimos dentro de la guerra y dentro de la enfermedad estamos. Y volvemos a lo mismo. Hay quien no cree y se convierte en una guerra. Al momento en que tú, como gobernante, como institución, pides apoyo para que la gente se cuide, empieza la guerra. Empieza la guerra porque más de la mitad de la población no cree lo que está sucediendo y más de la mitad de la población pensamos que nuestros gobernantes se equivocan, que nuestras instituciones se equivocan, que nuestros estudiantes se equivocan. Entonces, dentro de la misma problemática que tenemos, estamos viviendo una guerra y no es del tipo que algunos de nosotros pensaríamos. Sí, Es mi opinión. exactamente. Mucha gente de repente, yo lo veía en documentales dentro del holocausto nazi, ¿no? Y hay mucha gente que todavía piensa que el holocausto en realidad no sucedió. Entonces, hay cuestiones que todavía son complicadas, ¿no? Hay veces que tienen la prueba de la epidemia o de la guerra y aún más. ¿Querías comentar algo, Génesis? Sí, bueno, yo desde mi punto de vista, la guerra es económica. Yo acabo de leer un artículo que se titula la guerra, permíteme tantito.
La guerra como algo económico, pues que lleva una función económica. Este artículo fue escrito por... Ay. Bueno, es una mujer que trabaja en una ONG, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita lo voy a encontrar, pero dice que esto es económico y lo económico lo tratan de tapar con algo políticamente correcto, como es religión, invasión, espacio geográfico, todo esto, pero en realidad lo que viene detrás es algo económico, o sea, el llevar a lo mejor reservas de petróleo que van a aumentar sus divisas. Esto también Bauman nos los viene diciendo en la sociedad líquida. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un tiempo en el cual se viene dando más importancia a las cosas materiales que a la humanidad. En sí, la humanidad está perdiendo eso, lo humano. Y además, Ok, Osiris, ¿no quisieras comentar algo? Sí, puedes prender tu micrófono, por favor. Gracias. Ya. Adelante. Sí, mi comentario solo iba a acotar a la compañera, que realmente sí, esto se ha convertido en una situación económica. No nada más tenemos la cuestión de que tenemos una enfermedad en la puerta, ¿no? A principios de este año y desde el año pasado, desde por ahí de octubre del 2019, se estuvo hablando de que estábamos en la puerta de una recesión económica, en el país por lo menos. Y después pues ya vimos que gracias a una enfermedad que le llamamos una pandemia, esta recesión económica la vamos a tener a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues al final tiene toda la razón la compañera, ¿no? Las guerras terminan siendo un contexto económico, porque además históricamente así ha sido. Todas las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras civiles, todas al final han dejado un saldo meramente económico, que solamente ha beneficiado a algunos grupos. Y eso Okay, lo tenemos sí. marcado. Sí, exactamente. Pues como en todo, ¿no? Hay mucha gente también, varios intelectuales que comentan que la guerra pues es un negocio, ¿no? Carlos, ¿querías comentarnos algo? Permítame tantito, deja a Silvia Isabel, y ahorita regresamos contigo. Sí, te escuchamos, Silvia. Bueno, tomando en cuenta un poco retomando la pregunta que se planteaba al principio sobre si las guerras o las pandemias concientizan a la población, creo que también concuerdo en ese aspecto con Carlos. Sí hay concientización y también, claro que hay estragos económicos, como lo manifiestan ya Génesis y Osiris, ¿no? Pero al final creo que hay que basarnos no escucho a la compañera.
Ok, tantito tenemos unos problemas contigo, Silvia. ¿Podrías ¿Sí? compartirnos lo que querías comentar, Carlos, de favor? Y ahorita regresamos con Silvia. Sí, exacto. Creo que desde el inicio estaba platicando sobre que debemos de tener claros no solo los conceptos de la guerra, pandemia, brotes, etcétera, es también comprender cuál es el ciclo de cada uno de ellas. Una de mis observaciones ha sido de que la gente piensa que sobre esta pandemia que estamos viviendo es como que si le pusieras off al virus y listo, ya pueden todos regresar el miércoles a trabajar como si nada, ¿no? No, realmente no es así. Todo lleva un proceso de inicio y tiene que pasar sobre un desarrollo hasta que, en este caso, no es que llegue a un fin, es que la humanidad va a aprender a convivir con este tipo de situación. Así como las guerras, no solo es el contexto económico que nos va a impactar, es una parte de la naturaleza de la guerra, de cualquier conflicto que, como ustedes saben, ¿no? Tenemos, para que pueda existir una soberanía, requerimos de 3 cosas. Un gobierno, una soberanía y una población. Y todos en esos focos vamos a salir afectados siempre que una situación sobrepase la capacidad de respuesta de un sistema. En este caso, por definición, no estamos en una guerra con este virus. Sí tenemos un impacto económico, tenemos un impacto social, hay desconcierto, y esto va a ocurrir porque estamos prácticamente divididos en varios tipos de población. La población que tiene acceso a la información y que esa información pueda ser bien interpretada. Las personas que tienen información, inclusive que tienen información y reproducen información basura, ¿sí? Eso afecta de gran manera a nuestra población. Va a haber gente que no tiene acceso a la información, observa qué están haciendo las demás personas y ellos adoptan esos protocolos que tienen una alta posibilidad de que no se contagien porque ellos solo siguen reglas, se lavan las manos, no salen de casa, etc. Y las personas que aún sabiendo la situación, aún sabiendo todo este contexto, lleva su vida normal. Todos los estrategas, todos los que están aplicando los profesionales de la salud, etcétera, lo que hacen es recopilan información, con ello miden y con eso se toman decisiones. Pero la parte inteligente es que con esa información es esperado la respuesta de diversos tipos de población, porque ellos saben que existe toda esta parte de que hay gente que sí lo va a realizar y gente que no lo va a realizar. Todos los que son estrategas saben perfectamente de lo que estoy hablando, porque lo único que se trata es administrar esos riesgos con la finalidad de que lo que se puede evitar, se va a evitar, lo que no se puede evitar, se van a generar estrategias y se van a implementar para reducir ese impacto que va a ser inevitable. Cada profesionista en su ramo, por supuesto, tiene que generar la misma estrategia para analizar, identificar y administrar los riesgos para que los impactos sean los mínimos. Una vez que esto haya pasado, entrar en la resiliencia, ser propositivos, proactivos para saber qué podemos hacer para abordar desde ese punto y salir adelante para mantenernos en esta constancia. Claro, vamos a darle la voz a Bernardo, que también había levantado la mano, y ahorita continuamos. Rodri ya se está incorporando como moderador. ¿Qué tal? Bueno, se me hace muy interesante lo que menciona Carlos, que precisamente todo esto necesita obviamente un fin y un final, ¿no? Sin embargo, yo me voy a trasladar siempre al ámbito nacional principalmente porque es en lo que estamos viviendo y que nos agobia ahorita principalmente a las y a los mexicanos. Pues se me hace un poco absurdo que el gobierno federal prolongue esto hasta el 30 de mayo, sabiendo que pues, esta pandemia no es algo tan efímero, puesto que es un virus que se transmite de persona a persona y que es muy fácil el hacerlo. Que en un principio los científicos dijeron que en una proximidad de 1 a 2 metros, las personas que pues estornudaban o sacaban gotículas,
podían transmitir el virus a las personas más cercanas y que por eso la sana distancia era de 1 a 2 a 1,5 metros, ¿no? Sin embargo, científicos recientemente han afirmado, principalmente de Francia, que la distancia correcta, la distancia que debe tener una persona a otra, es de hasta 4 metros, cosa que en México no sucede. Y hago hincapié en el subsecretario Hugo Gatell, puesto que él permitió que se llevara la Feria de San Marcos y le dio luz verde al gobierno de la Ciudad de México para que se llevara a cabo, se implementara el Vive Latino, que hoy en día ya se están viendo los efectos por unas malas políticas y que, como también lo mencionaba la compañera América, por un mal manejo también de la sociedad. Entonces, sí me gusta hacer este énfasis y hacer notar todos los errores, inconsistencias y contradicciones que han existido en el marco federal y local por parte de los detentadores del poder. Ahora bien, otro tema muy importante y que es muy cuestionado, el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas, en un principio también el subsecretario Hugo Gatell dijo que no, que el uso del cubrebocas no iba a permitir pues esta transmisión del virus de persona a persona. Por tanto, no era útil utilizarlo, que no servía. Sin embargo, 2 meses después, desiste de su pretensión y ya empieza a ver resultados que con el cubrebocas sí se puede evitar mayormente la transmisión del COVID-19. Es decir, no hizo caso por parte de la Organización Mundial de la Salud desde un principio y que actualmente se están viendo esto reflejado por medio del número total, que es aún incierto, que no se cree que sea la cifra que está otorgando hace unos minutos el gobierno federal a la realidad, ¿no? Esa diferencia entre lo teórico que ellos están planteando, que ellos tienen registrado, y lo práctico. Y que sinceramente México tiene un mal manejo de las pruebas aplicadas y un pobre manejo de estas pruebas, puesto que por 1 millón de habitantes solamente se están aplicando 159, cosa que a mí se me hace absurdo. Ok. Sí, hay cuestiones que se pueden poner a debate exactamente, pero pues bueno, o sea, exactamente por eso era la razón de este tema, ¿no? A lo mejor hay cuestiones que se salen de las manos en los gobiernos en general, ¿no? Hay documentos que también dicen dentro de las guerras, pues no hay una cifra exacta que se tenga, ¿no? Entonces, siempre los números pues quedan volando exactamente. Y en las formas de actuar, pues también, ¿no? Hay cuestiones que van difiriendo, que se van cambiando constantemente, y pues sí, esta no es la excepción. Daniel. Respecto a los comentarios aquí de mi compañero Bernardo, mira, él toca 5 puntos que quisiera rebatir. El primero de ellos es una diferencia, una relación diferente entre la Organización Mundial de la Salud y México. Recordemos que esta pandemia agarró de imprevisto a todo el mundo. México no es la excepción, lo he hecho en algunas videocolumnas para la revista, y planteábamos que al primer mundo le agarró de improviso y los números que dan evidentemente tampoco van a ser relacionados, nadie va a manejar cifras exactas, cada quien tiene una metodología diferente, es imposible garantizar el número exacto y tenemos que estar bien conscientes de esto. También respecto a cómo se preveyó la situación aquí en México, considero que ha sido la ideal conforme a las herramientas que tiene el propio país. Muchas veces quisiéramos hablar que México fuera un país de primer mundo en cuanto a instalaciones de salud, y basta solo ver el ISSSTE o el IMSS para decir y quitar todo esto. Es solo una cuestión de ser enfocados. Las decisiones del gobierno son totalmente discutibles, sin embargo creo que al final debemos de actuar en consecuencia a nuestras creencias y ahorita continuamos haciendo alusiones.
Sí, exactamente. Rocío, Ahora, dentro de Facebook les voy a leer un comentario que nos está compartiendo una persona, bueno, Gabriela Medina, y exactamente menciona un punto que es importante dentro de esto, ¿no? Sea epidemia, sea guerra o cualquier otra circunstancia, ¿no? Nos comenta que María Montessori, sí, habló sobre esto, ¿no? Dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Este es un punto muy importante y es dentro del mismo eje primordial de nuestro debate. ¿Por qué? Porque exactamente podremos hablar de las acciones que tome o no cualquier gobierno, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos como sociedad? Eso es primordial, ¿no? Podemos hablar de la epidemia que sucedió durante el gobierno de Felipe Calderón o de alguna guerra en el pasado, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Nos podrías comentar tu opinión, América? Sí, pues volvemos un poco a lo mismo. Parte de la educación que dan en casa a lo mejor no es del todo la correcta. Como mencionaba el compañero, muchas personas se guían por lo que hace el vecino, por lo que hace el de al lado, ¿no? En lugar de informarse de fuentes confiables, es más fácil como seguir lo que hacen las demás personas, lo que ha desatado en caos muchísimas veces. Yo me acuerdo que cuando fue la epidemia de Calderón, aunque yo estaba chica, muchas personas no hacían nada, o sea, realmente ni siquiera se lo tomaron en serio. Creo que no hubo tantas medidas como ahorita, no recuerdo bien, pero realmente yo recuerdo que al menos aquí en mi colonia fueron pocas las que se tomaban en serio, o sea, ni siquiera cerraron empresas que no eran importantes, me acuerdo de eso porque mi papá siempre trabajó, nunca dejó y su empresa no era como de algo primordial. Entonces, mucha de que se salga de control las cosas, yo creo que sí tiene que ver con la educación que manejan desde la casa, ¿no? De que a lo mejor los papás no se informan y eso es lo que aprenden pues los niños y se va siguiendo una cadena de nada más escucho lo que dice el de al lado. Perfecto. Isabel, ¿nos quisieras comentar algo acerca de esto, tu opinión, tu punto de vista? Ahora sí, perdón. Hace no, rato. Rocío, sí, Rodrigo, hace algunos comentarios, pero ahorita que le das la palabra. Bueno. Sí, ¿me escuchó? Sí, adelante. Bueno, hace rato lo que trataba de comentar era que, parte de la pregunta inicial de este debate era, si las guerras y las pandemias eran necesarias, y bueno, al igual que Carlos, yo concuerdo que sí. No olvidemos que estamos en un sistema, pertenecemos a un gran sistema, somos varias sociedades dentro de un gran sistema, un sistema que se compone con engranajes tanto económicos, políticos, sociales, culturales, y también no hay que dejar de lado el tema ambiental. En este caso, bueno, obviamente escucho a Osiris o a Génesis hablar sobre el tema de que es una guerra económica, y efectivamente una de las consecuencias o de las secuelas es que pega a lo económico, pero también toma un poco la idea que tuvo Bernardo sobre que las cifras no son exactas, no se toman medidas, que primero se dice una información y luego cambian la información. Y bueno, creo que las guerras y las pandemias son necesarias para eso, para un proceso de aprendizaje, porque tampoco podemos educar, como bien lo dijo María Montessori, en la paz o siempre la paz, porque entonces nunca vamos a estar de acuerdo nunca vamos a saber que existe la paz y no sabemos qué es la guerra. Al final del día, la teoría general de los sistemas maneja varios principios, entre ellos el principio dialéctico que maneja de que hay para todo, para que exista guerra debe de haber paz, que para que exista salud debes de saber lo que no es tener salud. Entonces creo que en esa síntesis y antítesis, pues viene la tesis y viene la idea que es lo que se busca, ¿no? Con esto, ¿no? Una área de oportunidad, una área de aprendizaje
que, como ya bien lo mencionó Carlos, se permita tomar los riesgos para prepararnos para la próxima pandemia, porque las pandemias y las guerras son cíclicas. Simplemente, si revisamos la epidemia del siglo pasado, que pegó junto con la guerra, la Segunda Guerra, pues bueno, fue la gripe española. Actualmente también estamos viviendo una gripe, pero ahora con otro sinónimo, bueno, con otro nombre, que es la gripe china, como muchos lo conocen. También vivimos en la época de la desinformación y de la información, donde pues nos encontramos con los bots, con las new fakes. Entonces, creo que estamos en el momento de que como personas, como humanos, que es lo que estamos perdiendo, como lo mencionaban hace un momento, debemos retomar ese proceso de conciencia y decir que sí y que no, porque al final del día va a ser una opinión individual o una acción individual que puede repercutir a otros, ¿no? Sí, exactamente. Lo que mencionan es muy cierto y puntual. Me gustaría entrar en la siguiente pregunta, y es muy importante ¿qué va a pasar? Si regresamos a la vida, ¿qué es lo que va a suceder? Enlazada a lo que tú comentas, Isabel. ¿Qué es lo que sucede? Siempre que ocurra una guerra, una pandemia, la sociedad va a llegar a un punto de concientización, pero después se le va a olvidar. ¿Qué nos puedes opinar acerca de esto, Bueno. Sí, no escuché bien, te perdí, pero creo que no podemos continuar como lo hemos venido haciendo. Al final del día, también existe la teoría del caos, que va ligada a la teoría general de sistemas, en el que efectivamente es necesario esta entropía, generar estas luchas internas tanto como externas, porque la guerra no solamente es entre sociedades, la guerra inicia desde el momento mismo del pensamiento. Entonces, vuelvo al punto, o sea, creo que aquí es generar esa concientización, generar que lo que estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que mejorar, porque si no, realmente lo que vamos a hacer es seguir en la pérdida de la humanidad, y no en cuanto a cifras o estadísticas por muertes, sino por lo que realmente somos o por lo que se nos cataloga o por lo que nos catalogamos como personas racionales. Debemos de pensar en las sociedades debemos pensar con solidaridad en las sociedades futuras, que lo que estamos actuando hoy o las secuencias del presente van a ser las consecuencias del futuro, del mañana. Entonces, bueno, creo que no podemos continuar como seguimos. Sí, exactamente. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que estás mencionando. Rocío, ¿querías comentar algo? Sí, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación al debate. Creo que tuve algunos problemas por los cuales no podía comunicarme, pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta sesión. Y quisiera retomar del comentario con la cita que hizo de Montessori. Una de las preguntas y ejes de este debate precisamente es las pandemias. Es un tema bastante interesante porque sabemos que cuando hay una guerra hay miles de personas inocentes por el interés de particulares que son arrebatadas, y eso no me parece algo justicia. Sin embargo, ¿por qué consideraríamos que sí son importantes las guerras? Porque también hay una contraparte, como la que menciona o mencionó en su momento Barack Obama, y recordemos que él recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009, cuando dijo que es necesario
en el momento de necesitar seguridad nacional, seguridad, vaya, social. Y esto también pone como un tema a debate el hecho de que muchas veces las personas, aunque queramos hacer bien las cosas y aunque nuestra comunicación sea pacífica, no siempre vamos a tener esa respuesta positiva, y es por eso cuando se implementan estas guerras. Sin embargo, yo pienso que el trasfondo de todo esto sigue siendo político, sigue siendo económico, porque hay veces que las razones por las que se hacen las guerras no son lógicas. Entonces, desde un sistema más humanístico, pienso que hay otras formas de arreglar diferencias si es que esta razón se justificara del por qué hay guerras actualmente. Ahora, en el tema de relaciones comerciales, que es mi eje profesional, como bien sabemos, no solo hay guerras con armas, sino las económicas. Y en mi opinión, las guerras económicas traen más miseria todavía y se prolongan por mucho tiempo más. Y hasta cierto punto le salen más baratas a estos países que las hacen por el hecho de que implementan estrategias intelectuales y no hacen el uso físico de recursos. Este tema de la pandemia que estamos viviendo, yo tampoco dudo o hasta cierto punto estoy de acuerdo con mis compañeros en que tiene una razón económica de ser. Y yo pienso que cuando todo eso termine, bueno, y pronosticado por Gatell, si bien no dijo que iba a acabar el 30 de mayo, Gatell, que acabar el 30 de disminuye ahora pandemia o pandemias, pero el hecho de vivirlo, como lo estamos haciendo hoy, yo pienso que no solo va a quedar en quienes somos, sino en las futuras generaciones. Esa es mi opinión hasta el momento. Gracias. Sí, exactamente. Ese punto que estás tocando nos adentra en el siguiente tema, y ese me gustaría que pudiera compartir su opinión Osiris. Y es, ¿qué necesita la sociedad para cambiar esta perspectiva exactamente que estamos tomando? ¿Qué es lo que necesita nuestra sociedad? Podemos hablar de la sociedad mexicana, pero pues también podemos hablar de la sociedad global, ¿no? Mucho tiempo de esta pandemia se ha hablado de que los mexicanos, de que les valió, de que prefirieron irse exactamente a estos eventos, al Vive Latino, a las ferias. Hay gente que todavía podemos ver en los mercados, caminando. ¿Qué es lo que necesita entonces una sociedad para cambiar su punto de vista? Sí, adelante, Osiris. Creo que tenemos problemas con tu micrófono. Si los puedes ajustar ahorita y regresamos contigo. Marta, ¿podrías dar tu opinión acerca de este punto? Si puedes prender tu micrófono, de favor. Gracias. Gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que para que nos hagamos conciencia más, en este caso los mexicanos, y el mundo en general, es que lo vivamos en carne propia, desafortunadamente. Porque a través de la historia se ha visto que ha habido momentos posguerra donde las personas han tomado conciencia y han cambiado su forma de vivir, su forma de pensar, han sido respetuosas. Los mexicanos efectivamente nos valió, y eso va a provocar que lo vivamos en carne propia. Hoy por hoy debemos entender algo que es muy importante y que para muchos no les parecía, no les gustaba. Sin embargo, China ha sido proveedor de muchas
de muchos materiales y de muchas mercancías. El día de hoy no los tenemos a nivel mundial y estamos padeciendo por ellos. Estamos hablando de insumos médicos que se requieren y no los hay. Se han tomado malas decisiones, aún así. Dentro de toda esta cadena de información o desinformación que tenemos, la mala toma de decisiones sigue surgiendo y seguirá surgiendo. ¿Qué podemos hacer para cambiar la mentalidad de las personas? Llevarlos, en mi opinión, llevarlos de la mano. Y yo vuelvo a repetir, y recordando lo que dije hace algunos días en una mesa redonda, es, en México tenemos una herramienta de comunicación muy grande, muy buena y extensa, que son las bocinas de las alarmas sísmicas. ¿Por qué no dar los anuncios desde ahí para llevar a los mexicanos a crear un poco más de conciencia? Llamarles la atención todos los días, a todas horas. Suena risible, pero es la educación que no hemos tenido. Hay países donde la educación es, te encierras en tu casa y nos vemos dentro de un mes. Te voy a facilitar las cosas para que no tengas tu necesidad de salir. En este caso no se puede porque tenemos otro gobierno y otro país, otra mentalidad. Sin embargo, hay que vivirlo y hay que llevarnos de la mano unos con otros para enseñarnos, porque también difiero de lo que se comentó hace un rato, que no todos tenemos acceso a la información. Claro que sí la tenemos, solo que tomamos lo que nos conviene a nuestros intereses, porque todos hoy en día tienen un celular en su mano, con crédito, para ver películas, chistes o juegos. Y lo mismo es para ver noticias, que quieran creer o no, son buenas y hay que hacer lo propio, hay que respetar lo que nos dicen. Es mi opinión. Sí, exactamente. Carlos, ¿nos querías comentar algo? Sí, amigo, retomando la pregunta, ¿qué necesita la sociedad para cambiar la perspectiva? Vuelvo a comentar, la sociedad es la población, amigo, y es uno de los pilares para la soberanía. Y lo que requiere la sociedad es, como bien dice, como el maestro David Goleman, que acuñó la palabra inteligencia emocional, que nos permite ponernos en el lugar de la otra persona, tener esa conexión para generar un diálogo, para llegar a acuerdos, ¿sí? Nosotros evolucionamos por medio del diálogo, ¿sí? Para evitar tener conflictos, la congruencia, tener valores personales, que es una parte muy importante como base de la educación, tener estos conceptos bien definidos, poder desarrollarlos, comprenderlos y sobre todo ponerlo a la práctica. En una ocasión hice un comentario en mis redes sociales que dije, los candados no existirían si la gente fuera honesta. ¿Okay? Así con las ventanas, así con las cortinas, si nosotros fuéramos congruentes, aplicáramos la inteligencia emocional, ni siquiera llegaríamos a las guerras. ¿Okay? Esa es mi participación y también me gustaría platicar, creo que si me cede la palabra más adelante, quisiera aportar en la pregunta donde dice, desde tu rama de estudio, ¿qué te gustaría recomendar con esta situación que estamos pasando? Si gustan, más adelante quisiera generar una opinión. De hecho, vamos a entrar exactamente en esa pregunta y quisiera que cada uno de ustedes, ahorita a cada uno le voy a brindar la palabra en no más de 2 minutos para que exactamente nos compartan a través de la rama de lo que ustedes están realizando, consejos directamente, bueno, decir que el tema o la rama a la que yo me aboco, pues es la educación. Y exactamente desde la perspectiva de la educación, para nosotros es muy importante que la población se concientice y se eduque desde pequeña, que se le brinden las herramientas que exactamente se fijen en todos estos aspectos educativos en los que pueden trabajar. Entonces, quisiera que cada uno me pudiera dar en menos de 2 minutos. Empezamos contigo, Daniel. ¿Cuál es la
pregunta que quieres que te conteste, brother, me la repites nada más para... Sí, la pregunta es, desde la rama en la que ustedes están trabajando, en la rama que ustedes estudiaron, ¿cuál es el consejo o cuál es la perspectiva de los puntos más importantes sobre la guerra y las pandemias? ¿Qué es lo que se debe de trabajar para que la población esté concientizada? Bueno, creo que yo tengo estudios en Derecho y algunos estudios en Psicología. Definitivamente lo que recomiendo es la gente tiene que informarse primero que nada. Hay una gran ignorancia en la mayoría de las cosas y la verdad es que nosotros tenemos que actuar en consecuencia de, tenemos que ayudar a la gente. No todos tenemos acceso a la educación que nosotros sí como profesionales, y que también podemos ayudar a la gente afuera, adulta o pequeña, no sabe afrontar los problemas. Eso es una realidad. Y eso a veces pensar por información más eficaz y como tal, hay muchos huecos legales, evidentemente, para tratar una epidemia, y lo vemos con los empleos, lo vemos con la economía, lo vemos con la parte social y de salud, donde la ley no termina, no funciona en los momentos críticos. O sea, la ley es un caso fortuito y no realmente no hay mucha legislación que pueda apoyar a las comunidades. Creo que esto es más, y es parte del tema del debate, es la concientización. Y esto es lo que debería de generar a la gente, buscar, aprender, y eso es lo que desde mi punto de vista yo puedo decir que recomendaría. O sea, definitivamente la ley no va a ser suficiente, psicológicamente tenemos que ser preparados, pero tenemos que actuar en consecuencia a la información verídica, como lo mencionaba Marta. Creo que muchas veces somos de ignorantes de las herramientas, preferimos ver un meme informado sobre qué es el coronavirus, mitos y realidades, como lo que publicaron hoy en estas redes sociales. La mayoría lo ignora, no sabemos usar un cubreboca, es totalmente lamentable. Eso es lo que yo recomendaría, Rodri. Perfecto, muchas gracias. ¿Quisieras seguir con tu comentario, Génesis, si nos puedes apoyar? Sí, bueno, yo tomo la frase de Paulo Freire que dice educar para ser libres, ya que el conocimiento de todo aquello que envuelve a los individuos en una sociedad los empodera. Educar desde casa y educar desde la escuela. ¿Para qué? Para que esta gente que se malinforma, que malinterpreta y que habla, de verdad se informe bien, haga bien las cosas y se eduque. Como te vuelvo a decir, como dice Paulo Freire, educar para ser libres. Y el conocimiento te va a empoderar. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, exactamente. Es un punto muy importante. Osiris, ¿nos quieres comentar desde tu rama qué es lo que opinas? Uy, seguimos todavía con fallas en tu micrófono. A ver. Todavía no te escuchamos. ¿Podrías apoyarnos, Bernardo, desde tu perspectiva? ¿Qué te deja esta pregunta? Sí, claro. Pues bueno, coincido en casi todo con Daniel, que lo primordial es tener el conocimiento adecuado para poder llevarlo a la práctica. La ignorancia, desgraciadamente, en nuestro país sigue predominando. Las personas, la mayoría de las personas aún no sabe cómo ponerse un cubrebocas. Cuando se lo ponen mal. Cuando ya lo tienen puesto, se están tocando la cara. O sea, es la ignorancia, es el desconocimiento de cómo llevar esto a cabo. Y pues desde el ámbito del derecho se está ya tipificando ciertas conductas para que sean sancionadas
por las autoridades correspondientes. Entre ello, se me hace interesante porque considero que no hay necesidad de abrumar más nuestros códigos penales, puesto que nuestros códigos penales de por sí a veces son inentendibles y a veces ya están con muchos delitos tipificados que en la práctica ni se llevan a cabo, pero en este caso considero que no se debería de tipificar más, porque ya se podrá englobar dentro del delito de lesiones o dentro del delito de peligro de contagio. Entonces, creo que las autoridades deben de ser muy claras y no solamente deben de estar creando delitos por crear y por querer quedar bien ante la sociedad. Creo que las autoridades junto con la sociedad deben de estar informadas, como lo mencionaba Daniel, y una vez estando informadas deben de dar a entender lo que tratan de decir, porque como sabemos, en muchas de las ocasiones los propios delitos no son claros, no sabemos en realidad, una persona que no estudia tal vez derecho no va a entender lo que está tipificado en un delito. Entonces, en principio, no deberían de tipificar esta conducta delictiva porque ya está previamente tipificada, y en segundo, como ya lo están haciendo los legisladores, pues al menos ser claros, porque en el caso de la tipificación de este delito no es totalmente clara. Y claro que esto puede llevar a problemas sociales en torno a nuestra sociedad. Ok, muchas gracias por tu comentario. Rocío, ¿nos puedes comentar acerca de esta pregunta? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, en temas de comercio, yo pienso que lo que más se está afectando activamente es en una de las mesas redondas anteriores comentaba que el 52% de Udemia que fue iniciada por una clase social alta, porque una persona que gana un salario mínimo es muy difícil que en avión o salir del país. Entonces, debido a esta diferencia de clases sociales, de clases económicas, siempre el que sale perdiendo o los que salimos perdiendo somos los de la clase baja, y aún más quienes no tienen un trabajo formal, porque el hecho de estar en la cuarentena no es difícil para quien reciben un sueldo seguro, un sueldo que les permite cubrir sus necesidades y las de sus familiares, pero en términos iguales que las medidas son para todos, no importa si es igual. Y esto no es lo mismo para una persona que tiene varios hijos o una persona enferma en casa y que depende de su oficio o de su actividad económica informal. A su vez, esto genera una estigmatización y una brecha de desigualdad muy grande, porque nuevamente las personas bueno, y gracias a Dios económicamente tienen lo necesario, difícilmente, hablo general, no digo que nosotros, pero de manera general, difícilmente se van a preocupar por las que no tienen, porque en un modo de supervivencia, mientras tú estés a salvo, mientras tú tengas lo tuyo, los demás quedan fuera. Sí, sí, exactamente como lo comentas. Porque como Este tema genera mucha controversia por exactamente ese tema, ¿no? De que a lo mejor algunas clases pues se pueden ver más privilegiadas acerca de sus posibilidades. Osiris, ahora sí nos quisieras comentar algo. Tu micrófono, préndelo de favor. El micrófono. Listo.
Uy, creo que todavía tenemos problemas con tu micrófono. Una disculpa acerca de esto. Sí, Carlos, adelante con tu comentario. Bien, lo que puedo expresar es, recordando la pregunta, ¿qué es lo que puedo aportar desde mi punto de vista profesional, hablando de seguridad y protección? Sabemos que uno de los daños colaterales que vamos a sufrir es la economía. Si hay afectación en la economía, va a depender de los estatus sociales, como estaba mencionando la compañera, y muchos de ellos pudieran tomar una mala decisión y cometer acciones antijurídicas como el robo, entrar a casa, habitación, y sabemos cómo puede culminar muchas de esas acciones, ¿no? Desde lesiones hasta la muerte de la persona con la finalidad de obtener algo que no es de esa persona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno, generar un modelo de seguridad para el domicilio, para la casa, hablen con la familia y generen una red de apoyo entre ustedes para saber cuáles son las necesidades de la familia. Si alguien de su familia no tiene la información concreta, compártanlas, enséñenles el lavado de manos, enséñenles a cómo generar un filtro de descontaminación en la entrada de su casa para que nos unamos a este protocolo de respuesta a nivel nacional desde nuestro microespacio. Como número dos, iluminen las partes más oscuras de su casa. Si tienen la posibilidad, adquieran un circuito cerrado de seguridad, adopten un perrito para que lo tengan adelante de la casa. Y todo esto que estoy mencionando son persuasivos, son métodos de persuasión. Recuerden que el criminal va a delinquir cuando se sienta cómodo para realizarlo. Si esa persona tiene la intención de ingresar a su casa, pues con estos medios, las posibilidades de que eso suceda se van a reducir. De igual forma, identifiquen sus puntos más vulnerables en sus trayectos. Si es que tienen que salir a trabajar, compartan sus ubicaciones, platiquen con la familia que se van a trasladar de un lugar a otro. Y así como estas recomendaciones, tenemos un modelo de seguridad que estamos compartiendo todos los miércoles en videocolumnas dentro de la revista. Síganos, participan en las redes sociales porque ahí vamos a pasar muchos tips, muchos protocolos que son sacados de modelos de seguridad para protección a ejecutivos. Perfecto, muchas gracias. Osiris, ahora sí nos quisieras dar tu punto de vista. ¿Ya me escucha? Listo, sí. Perfecto. Comentaba hace rato que, como sabes, soy abogada, así igual que Daniel, y pues dentro de mi rama, yo creo que estoy exactamente igual que Daniel, ¿no? La ley ya ahorita nos quedó rebasada. Yo creo que para concientizar a la población después de esto, definitivamente lo que tenemos que recurrir es a la educación, pero más que a la educación, a la reeducación. Yo creo que a partir de ahora, de lo que estamos viviendo, estamos teniendo o vamos a tener un parteaguas, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia. En base a eso, yo creo que ahora lo que nos queda es reeducarnos, pues sí, desde los niños, desde nosotros mismos, desde ayudar a la gente mayor, como lo comentan nuestros compañeros, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a ser como más solidarios, más empáticos, y pues sí, tratar de hacer que a lo mejor si podemos ayudar para que no se vean tan afectados otros sectores sociales, pues hay que hacerlo, porque definitivamente también tenemos que tomar en cuenta la parte en la que tenemos un país con muchísima desigualdad, mucha. Aquí tenemos dentro de las clases altas muchos niveles de clases altas, en la clase media igual, y la clase baja, pues tienes gente paupérrima, tienes gente no tanto y tienes otras personas, ¿no? Entonces, en base de ahí hay que partir a la educación, a reeducarnos, a apoyarnos, no sé, hay muchas cosas que tenemos que empezar a trabajar ahora como sociedad en conjunto.
Sí, sí, exactamente. Tus últimas palabras. Adelante, Ame. ¿Qué te gustaría comentarnos acerca de tu carrera, este debate? ¿Con qué te quedas? Pues mira, yo creo que también es un tema importante para tocar el hecho de que a lo mejor la sociedad necesita cuidar más de su salud, porque se ha visto que muchas de las personas que van desgraciadamente para el hospital son personas con antecedentes de obesidad o de obesidad, hipertensión y problemas crónicos que agravan aún más la situación que de por sí es preocupante. Estaría bien que la sociedad se concientizara también en cuidar más de su alimentación, su salud. Yo sé que es imposible a veces comer bien todos los días o tener una dieta sana exactamente como te la manden, pero a lo mejor sí concientizar un poco a lo mejor dejar de fumar, quitar detalles como tomar, que muchas personas de mi edad, jóvenes, es algo que recurren y que no han dejado de hacer incluso aunque estamos en cuarentena. Entonces, realmente me parece importante que también, aparte de cuidarnos como sociedad, cuidarnos como individuos, ¿no? Para no ser más adelante un problema que a lo mejor es innecesario, un desgaste económico, físico, para estar pues realmente mejor de lo que estábamos antes de que todo esto sucediera, que nos sirva también como concientizarnos como individuos, hacer las cosas mejor por nuestra salud y beneficio propio. Perfecto. Isabel, ¿qué te gustaría como? Bueno, creo que al igual que Osiris, Daniel, igual soy abogada y creo que algo que nos deja para nosotros de este lado de los abogados es que se tiene que replantear la ciencia jurídica, la enseñanza de la ciencia de la abogacía, porque realmente se nos enseña para actuar en la mayoría de los casos cuando ya está el problema, más no a prevenir y siempre estar en el constante del conflicto. Bueno, nosotros tenemos como constante el conflicto o las conflictivas sociales, pero creo que ya no podemos seguir con el paradigma de un positivismo jurídico, que es legislar por legislar, solamente para, como bien lo había dicho también Bernardo, de obtener puntos en cuestión político o electoral. Creo que lo que tenemos que hacer también desde el derecho es seguirnos y guiarnos por las otras ramas de estudio, la educación, la economía, la psicología, la política y también la filosofía, que creo que se ha abandonado mucho y nos hemos dejado de repensar quiénes somos o qué somos o hacia dónde vamos. Creo que desde ese momento se tiene que partir de un conocimiento más allá, no de lo que es, sino de lo que puede ser y lo que debemos hacer. Entonces creo que a menos la propuesta la haría desde quizás las aulas de la Academia de la Abogacía, que es algo que nunca hemos terminado de cerrar, porque también creo que nos han enseñado a ser egoístas y ganar por encima del otro, sin nunca llegar a una mediación de que haya una ganancia bilateral. Creo que por eso hemos llegado a esta conclusión de que existen guerras, existen epidemias, porque no nos hemos puesto a pensar lo que hay detrás o cómo venimos actuando. Entonces, creo que es replantear el paradigma de la enseñanza del derecho y obviamente replantearnos ya los que somos titulados y hemos dejado de lado eso, la posibilidad de ayudar a los otros sin necesidad o con el afán de ir ganando, sino ser propositivos y también ofrecer medidas de solución alternativas, porque no todo es legislación y no todos son conflictos, no todos son juicios. También hay otras formas en las que podemos aportar nuestra sociedad y creo que también el hecho de que estemos en estos debates es parte de una aportación por parte de nosotros, los abogados, hacia la sociedad en general. Exactamente, sí, muchas gracias por tu comentario, es muy puntual. ¿Querías comentar algo, Daniel? Sí, la verdad, todos los comentarios son
muy pertinentes para todos, son muy valiosos. Creo que la parte de este debate, y creo que lo hemos efectuado, es que cada quien, a partir de sus estudios académicos y profesionales, ve las epidemias y las guerras de diferente forma. Y pues eso sí es cosa de recalcarse. Yo lo que le recomiendo a la audiencia es que tome precauciones en este momento de la pandemia, que le haga caso a las columnas de nuestro compañero Charles, que hace todos los miércoles, como él mismo lo dijo, y estaremos nosotros compartiendo contenido, una información veraz. Esa es la labor, y les quería hacer este comentario de que la revista siempre proporciona a elementos de diferentes carreras para poder informar, y eso es muy vital. Gracias, Rodi, por la invitación. Pues muchas gracias a ustedes. Agradecemos que hayan dado su opinión cada uno. La verdad es muy importante para la revista Divergencia que ustedes estuvieran presentes aquí. Agradecemos a nuestros oyentes. Aquí hay algunas personas que agradecimos: a Cris GL, a Ricardo Lides, a Ian Jacobo, a Jocelyn, a Fam Jaramillo, a Diana Puereco, a Esther Alarcón, a León Pardo, a Karina Ramírez y a Gabriela Medina. Les agradecemos exactamente sus opiniones. Aquí las vamos a estar leyendo, y pues nos interesa exactamente que ustedes estén generando diálogo, que nos comenten, nos pregunten. Los debates exactamente son para poder abordar temas de interés social y que podamos compartir más sobre nuestras experiencias, sobre lo que les agrada. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos en YouTube, en Twitter, aquí mismo en Facebook, en Instagram. Entonces, los invitamos a que sigan en contacto con nosotros y que pasen buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos.